Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, quédese con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema, pues a pesar de que es un tema muy importante, es un tema poco tratado, muy discutido, pero también, pues de repente, así como que nos falta cultura para aceptar la donación de órganos. Vamos a platicar con el doctor Ernesto Duarte Tagle. Él viene del Centro Estatal de Trasplante. Hablar de donación de órganos, doctor, es hablar de que alguien muere para que otro viva, ¿puede ser? Parcialmente, sí. Muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí en TV Educativa, gracias a la Secretaría de Educación, al Gobierno del Estado, por difundir la importancia de esto y usted por la invitación especialmente. Y bueno, su pregunta, sí, parcialmente es de alguien que tenga que fallecer para donar los órganos, recordando que existen dos tipos de donantes, el donante en vida, el donante vivo, y el donante cadáver, el donante fallecido, que puede ser por paro cardíaco o por muerte encefálica. Ahí es el que falleció para donar los órganos, pero una persona en vida puede donar partes de sus órganos y permanecer vivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 riñones, entonces dona un riñón y sigue él en vida, o dona una parte de su hígado y para alguien que lo necesite y así, ¿no? Entonces existen de los dos donantes, el donante vivo y el donante cadáver. Y el que fallece. El que fallece. Ahorita hablamos de los requisitos para recibir un órgano y también para poder donar un órgano, pero antes coméntenos, el Centro Estatal de Donación trae una campaña de concientización, porque como decíamos al principio, pues de repente si yo tengo un familiar que está por fallecer o que ya falleció y me dicen, pues así como que de repente la pienso, ¿no? Para decir sí, el corazón o lo que necesiten. Sí, claro. En el Centro Estatal de Trasplantes, que tengo el honor de presidir, de dirigir, que es del Gobierno del Estado, tenemos 2 objetos. El objeto 1 es hacia la población, donde efectivamente concientizar a la población de la importancia de la donación de órganos. ¿Por qué? Uno, porque es la única alternativa de salud, el trasplante para quien lo requiera y que tenga algún problema de una insuficiencia orgánica terminal, por ejemplo, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, mejor conocida como cirrosis hepática, en la mayoría de los casos, o la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia pulmonar. Este tipo de personas ven minada su vida de manera importante y en algunas situaciones tienen que depender de máquinas para poder vivir y así pueden quedarse 10 años. Tienen una terapia, lo que conocemos como terapia sustitutiva, como por ejemplo en insuficiencia renal, que están en hemodiálisis o que están en diálisis peritoneal. Pero el trasplante significa para ellos una terapia restitutiva, es decir, tienen un riñón que reciben de alguien y ya pierden toda necesidad de estar conectado al órgano para estar purificando su sangre. Entonces sí es importante porque tenemos más de 13,000 personas en el país esperando un trasplante de riñón. Aquí en el estado son 294 personas que están esperando un trasplante de riñón. Entonces, cuya única oportunidad es la donación de órganos. Efectivamente, entonces cuando está una persona que tiene un familiar que tiene una catástrofe neurológica, por decir así, y tiene la posibilidad o hace muerte encefálica, esta persona se convierte en un potencial donante. Entonces sí, desgraciadamente los tiempos son rápidos y es ahí en ese momento cuando apenas están asimilando la situación de que su familiar falleció, porque muerte encefálica significa, y esto si me permiten recalcarlo muy importante a la audiencia, muerte encefálica significa que la persona ha fallecido, aun y cuando el corazón por medios artificiales siga latiendo,
tenemos muy poco tiempo para hacerlo. Entonces, en ese momento, el coordinador hospitalario de donación, que es la persona capacitada y única autorizada para hablar con la familia y solicitar la donación de órganos, se acerca a ellos, les hace comprender lo que significa la muerte encefálica y entonces, de una manera de lo más sensible, pide que la familia cumpla la voluntad del fallecido de donar los órganos si es que así lo expresó. Entonces, hace falta, por decir un nombre, cultura de la donación. Probablemente sí, probablemente no. En mi opinión personal, no hace falta cultura. ¿Por qué cultura hay? Lo que hace falta es información más detallada, y es hacia lo que estamos efectivamente haciendo. Y por eso, nuevamente, muchas gracias por este espacio, porque definitivo va a servir para difundir la importancia de la donación. Es que sí, como que decimos, pues qué bueno que al yo morir, mi corazón, mis pulmones puedan darle vida a otra persona. Pero México es un pueblo muy religioso, doctor. Ajá. Entonces aquí me imagino que hay sentimientos encontrados. A lo mejor, si yo estoy muriendo, mis hijos dicen, oye, pero es que mi mamá debe de irse de cuerpo entero al más allá. Entonces, ¿cómo va a ir sin un órgano? Pues, ¿cómo van a lidiar con esto? Bueno, sí existen algunas situaciones cuando una donación se solicita y no se concreta, efectivamente. Es decir, que no autoriza a la familia. Sin embargo, el argumento religioso es el que menos, de los que menos peso tienen al momento de una negativa familiar. Ajá. Sin embargo, sí hay situaciones donde la familia dice, no, por eso quiero llevármela o llevármelo completo. Pero no es argumento religioso, es simplemente un pensar de ellos, de decir, no quiero que le hagan nada. Simplemente ayer mismo, ¿no?, en uno de los hospitales de aquí de la localidad hubo un fallecimiento, se habló con la familia y el abuelo inmediatamente expresó su negativa. Generalmente las personas de mayor edad son las que están más reacias a aceptar la donación por cuestión cultural, por cuestión de conocimiento, por cuestión efectivamente de llevármelo completo. De creencia. Las nuevas generaciones están en una situación más abiertas y más de decir, pues si al final de que se echen a perder en el suelo, perdonen la expresión, pero vulgarmente y literalmente así lo dicen, que se llenen de gusanos, mejor que le sirven a alguien. O si se van a hacer polvo, pues que les sirvan algo. Y no hay que ir muy lejos con esto de las generaciones mayores. Recordemos que, por ejemplo, la disposición que se va a hacer un cuerpo son las generaciones de los 70s para acá quienes están más abiertas a la incineración, y más atrás de los 60s o 50s para atrás del siglo pasado, pues no están tan conformes y van más por lo que es el entierro, ¿no? Entonces es algo así muy similar. Sin embargo, la religión como tal está a favor, y cuando argumentan eso, nosotros, el coordinador de donación, precisamente le digo que al ser el único autorizado es que tiene la capacidad también de argumentar esas y de orientar, sobre todo cuando hay esas falsas creencias de la misma familia, y así le expone lo que dice la religión católica, lo que dicen las religiones cristianas, pasando por muchas denominaciones. Prácticamente el 99% de las denominaciones religiosas que existen en México están de acuerdo a favor de la donación. Pero aún así, pues es la importancia que tiene la donación. Pero en México ya se legisló hace cosa de unos meses, durante este año, se manda una iniciativa de ley. ¿Qué sucede con esto? ¿Ya se aprobó o está en México, desde 1984 que se crea la Ley General de Salud,
está establecido en su título 14, un capítulo especial sobre donación de órganos y trasplantes. Ya desde 1972, antes de la Ley General de Salud, existía el Código Sanitario de México, que venía existiendo desde la época revolucionaria. Y México fue de los primeros que legislaron en la materia. Desgraciadamente, la ley ha pasado por muchas adecuaciones, pero no se han convertido en materia aplicable, ¿no? Y ha pasado con muchas situaciones de nuestro país. Propuestas. Ajá. La última que fue efectivamente en abril de este año, trataba sobre la diferencia entre el donante tácito y el donante expreso, que es como está actualmente en nuestra ley. ¿Qué significa esto? El donante expreso es aquel que manifestó y lo dejó escrito de alguna manera o verbal de que él quería ser donante. Y el donante tácito es aquel que jamás expresó la negativa a una donación y fallece. Entonces, por consiguiente, se convierte en donador. Sin embargo, nuestra ley, en el mismo artículo, establece que se le tendrá que tomar el parecer a la familia sobre esta disposición. ¿En qué versaba los cambios a esta ley? El nombre de tácito se convertía o se cambiaba por la palabra presunto y se eliminaba la situación de tener que hablar con la familia. Hubo muchos pros, muchos en contra, era en automático. En lo personal, y tras una consulta con nuestros coordinadores de donación, que son los que realmente saben qué está pasando, porque son los que se enfrentan a la reacción de la familia, establecimos que no era conveniente. Y así como sucedió aquí en Sonora, sucedió en todo el país, y esta iniciativa no fue aprobada en la Cámara Baja. ¿Por qué? Porque todavía nuestra sociedad no está suficientemente informada como para disponer de los órganos del papá, del hijo, del hermano, sin tomar el consentimiento. España, que tiene unas tasas de donación de lo más elevada por 25 años, es el líder mundial en donación de órganos, con una tasa de donación de 40 donantes por millón de habitantes. México tiene un bajísimo 4.5 donantes por millón de habitantes. No tiene esa situación. Ellos siguen tomando el parecer a la familia. Otros gobiernos de avanzada, por decir así, como es Holanda, legislaron el año pasado una situación similar aquí, y en automático se registraron 300,000 personas en contra de la nación. ¿Sí? Entonces, sí es polémico. La evidencia está a favor de no disponer así arbitrariamente. Hay que tomar el parecer a la familia. Todo depende cómo se les hable. Hacemos una pausa en este momento, sí. Doctor. Ahorita regresamos. Quédese usted con nosotros porque ahorita vamos a ver también los pros y los contras de la donación de órganos. Ya regresamos, estamos en Televisión Educativa platicando con el doctor Ernesto Duarte Tagles. Él viene del Centro Estatal de Transplantes. Entonces, doctor, estábamos platicando de qué órganos se pueden donar. ¿Todos o hay unos que sí y otros que no? Todos los vitales, ¿no? Los que si no se trasplantes significa ponen en riesgo la vida de la persona. Evidentemente, por ejemplo, una persona que no tiene estómago, pues eso no implica un riesgo para su vida. De hecho, lo vemos ahora a diario con el boom de la cirugía bariátrica, ¿no? Prácticamente les quitan el estómago y que sus orígenes así fueron. Tumores por úlceras o por cánceres y que les quitaban el estómago y se veían que bajaban de peso. Sin embargo, las insuficiencias de órganos que si no funcionan comprometen la vida son los hacia donde están dirigidos la donación y los trasplantes. Entonces, una persona por muerte encefálica que dona todo y que todos sus órganos están viables para la donación, y eso es lo interesante, puede salvar la vida de hasta 8 personas.
8 personas. Puede donar el corazón, puede donar los 2 pulmones, puede donar los 2 riñones, puede donar el páncreas, puede donar el intestino delgado y puede donar el hígado. Que el hígado tiene la capacidad de que se puede partir a la mitad y ayudar a 2 personas, es decir, que un donante por muerte encefálica puede ayudar de 8 hasta 9 personas. Y si a eso le agregamos que también existe la donación de tejidos, como es las córneas, la piel, el hueso, tendones, de aquí estamos hablando de más de 100 personas. Entonces, un solo donante por muerte encefálica puede salvar la vida de hasta 9 personas y mejorar la calidad de vida de más de 90, es decir, puede beneficiar a 110 personas aproximadamente. Pero hay órganos que tienen que ser trasplantados en cuestión de minutos, ¿no? Todos tenemos un límite de tiempo para extraerlo, guardarlo en la hielera y después ponerlo en el receptor. Y que en función del órgano va el tiempo en que pueden estar en isquemia fría, así se dice. Isquemia porque no les llega sangre, frío porque están en una hielera a 4 grados centígrados. Y así, por ejemplo, el pulmón, el corazón nos da un tiempo de 3 a 5 horas, el hígado un tiempo de 8 a 10 horas y el riñón pues 12 hasta 24 horas, a veces hasta 48 horas. Evidentemente no queremos llegar a los límites del máximo de horas permitidas, así que entre más pronto se trasplante pues es mejor. Caso contrario a tejidos sí nos da más tiempo. Por ejemplo, una córnea puede conservarse en el medio de conservación óptimo y en el refrigerador hasta 11 días. O el hueso, se procesa el hueso, obviamente se limpia de todo el resto orgánico como puede ser músculo y se puede conservar a menos 80 grados hasta por 6 meses, ¿no? Doctor, a lo mejor la pregunta le parece muy simple, pero a mí se me hace importante. No es negociable un órgano, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, oye, me dieron 3 meses de vida, te voy a vender el corazón, pero págamelo por adelantado. O sea, no. No se puede. Eso está legislado, volví hace rato a la Ley General de Salud. Está legislado el tráfico como así, que es una modalidad de tráfico de órganos, como usted lo está mencionando. Está regulado en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes, pero también está en el Código Penal de la Federación, el Código Penal del Estado de Sonora. Entonces, esto es. Además, en el 2009, México es participante y firmante de la Declaración de Estambul, donde más de 190 países se declararon en contra de estas prácticas y que se comprometían a hacer las acciones pertinentes para que en su país esto no sucediera. Y es cosa que aquí en México no se da. Se ha intentado, por supuesto que se ha intentado, y es hasta lógico pensar, ¿no? Por alguien en su desesperación de necesitar un órgano que ofrezca un dinero, alguien en la desesperación de necesitar dinero en este país que tenemos una población en pobreza grande, en 50 millones, pobreza extrema de 10 millones, que pues puedan solicitar dinero, pero está penado y muy regulado. Y la pregunta va encaminada a esto, que de repente hay muchos mitos acerca de la donación de órganos. Entonces, que sí, que se venden, que se compran, que todo este tipo de cosas, ¿no? Que se roban incluso. Así es. Entonces, ¿quién puede ser o a los cuántos años ya puede una persona ser donante? ¿A los cuántos y hasta los cuántos? Realmente puede ser desde los 2 años, 1 año, depende de la madurez que en ese momento se vea, de repente del receptor también, pero vamos a poner los 2, 3 años, hasta 70, 75, 80, 85 años, porque ahora, pues con los cambios de estilo de vida, que si bien es cierto,
a muchos han afectado y ha convertido que la tasa de las causas de mortalidad sean las causas cardíacas en el número 1 y el diabetes en el número 2. También es cierto que se han modificado estilos de vida saludables. Y entonces ahora vemos personas de 75 años que parecen de 60, ¿no? O sea, que están en muy buena condición física y pueden ser donantes. Yo pongo de ejemplo en mis pláticas que el año antepasado en Escocia se dio la donación más longeva, de la persona más longeva en la historia de la donación. Una persona que donó sus córneas cuando falleció y tenía 105 años de edad. 105. Así es. Entonces, no hay límites. Legalmente uno puede disponer de sus órganos a partir de los 18 años, cuando ya es la mayoría de edad. Y cuando es pediátrico, cuando no tiene la mayoría de edad, son los papás los que pueden disponer de los órganos de la persona que falleció, pero en realidad el rango de edad se ha abierto mucho también por los avances tecnológicos que se están teniendo, ¿no? La donación de órganos es... al principio yo decía que es relativamente nueva. Usted hacía una observación de que en México, pues a partir de 1980 y tantos, pues ya se habla de la donación de órganos. Pero ¿cuáles son los orígenes de esto? De la donación y los trasplantes en general. Bueno, pues como tal, es en la época, en la segunda década del siglo pasado, cuando se empiezan a experimentar de una manera más científica esto de la posibilidad de los trasplantes, cuando Alexis Carrel, ganador del premio Nobel, descubre y crea las técnicas quirúrgicas para pegar una arteria y una vena. De ahí empiezan de gran manera. En la época de los 40, en 1933, un médico ucraniano realiza el primer trasplante de riñón. Lo realiza en perros primero, ve que si es bueno, lo realiza en humanos, lo ponía aquí en la pierna. Algunos vivieron días, después se rechazaron. No se conocía lo que es toda la inmunosupresión, la inmunología, es decir, el rechazo del cuerpo, anticuerpos, antígenos, todo eso. Y en 1946 se lleva a cabo el primer trasplante exitoso de riñón. En los 40 en el Hospital General de Massachusetts, entre dos gemelos idénticos. Entonces ahí se pudo solventar la situación del rechazo, porque eran idénticos, lo tomó como propio el receptor y duró muchos años. En la época en 1963, el doctor Thomas Starrs en Denver hace el primer trasplante de hígado. En 1967 el primer trasplante de corazón en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y ese mismo año, en Bélgica, en Louvain, se lleva a cabo la primera donación por muerte encefálica. Y ahí se abre el espectro de donación, porque hasta ese momento solamente habían sido, primero fue la donación de muerte encefálica y entonces Christian Barnard en Sudáfrica se da cuenta que puede donar el corazón por la muerte encefálica. Y de ahí empieza el boom con la donación. Y los orígenes, pues es la primera referencia que hay es un par de santos de la Iglesia Católica, que dice la tradición que a una persona que necesitaba una pierna le ponen la pierna de otra, ¿no? Ajá. Así es. Y luego la literatura pues nos transporta a Frankenstein, como el robo, el saqueo de tumbas. Ajá. Para robarse partes de los cuerpos y formar un ente humano. Exactamente, pues. Sí, ahí con Mary Shelley, sí, en el siglo antepasado, ¿no? Sí, pues yo creo que siempre ha habido la inquietud del género humano por todo ese tipo de cosas que finalmente
terminan en un avance para la sociedad. Y si bien es cierto que en Frankenstein pues se creó un monstruo, la donación y los trasplantes pues es totalmente lo distinto, ¿no? No es un monstruo, es una vida. Es una vida la que se da, es un acto de solidaridad y amor, creo yo, en su más grande expresión, porque es el dar a alguien que ya falleció. Así es. Y es lo bonito y lo interesante de esta terapéutica médica, a diferencia, por ejemplo, de una apendicitis. Una persona viene con una apendicitis, le duele del sitio donde está inflamado el apéndice, llega el médico, le hace exámenes de laboratorio, te tengo que operar y le quita el apéndice y se resolvió el problema. Es una relación médico-paciente. Pero en cambio en el trasplante, si bien es cierto, es una relación médico-paciente en el que requiere el órgano y el médico que realiza el trasplante, esto no se da si no hay una persona por encima, no a un lado, ni a que es por encima, que es el que falleció y dijo sí dono. Esa es la única terapéutica médica donde se requiere de la solidaridad de todos los demás. Así es. Y el acto de información que está haciendo el Centro Estatal de Trasplantes, pues es muy importante, porque de alguna forma todos esos mitos y todos esos miedos que tenemos de donar un órgano, pues ustedes nos están haciendo ver la realidad de que vamos a dar una vida. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes nuevamente por esta oportunidad. Al espectador, pues invitarlos a que conozcan sobre la donación de órganos, que se informen y que después de estar bien informados emitan una opinión. Si es no, totalmente respetado. Si es sí, que lo hagan saber a su familia, porque hoy, como decimos, hoy por mí, mañana por ti. Así es. Le vamos a tomar la palabra y pues vamos a estarlos visitando y para pedirles que vengan y nos visiten nuevamente. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí en Televisión Educativa para poner otro tema a la luz.